Pues tenemos una entrevista, buscamos a un colega periodista, es vez primera que lo vamos a tener aquí con nosotros, Luis Chaparro. Él está publicando un importante trabajo periodístico en Vice News. Los cárteles están utilizando una base de datos policial para rastrear y atacar a sus enemigos. Así que, pues vaya nota, vaya trabajo periodístico y pues no es que uno le quiera aguar las vacaciones, pero bueno, estamos hablando pues de que también la gente de los cárteles pues tiene accesos a este tipo de software tipo Pegasus, por si usted no le resulta tan familiar. Y así que le agradecemos a Luis Chaparro que nos esté acompañando acá. Luis Chaparro, muy buenos días, te acompaña Violeta Núñez y un servidor Ernesto Ledesma. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto, Violeta? Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Al contrario, Luis, muchas gracias por tomarnos la llamada. Bienvenido. Muchas Sí, gracias. sí, pues Luis, vaya trabajo, cuéntanos cuál es el alcance y las dimensiones de este trabajo, donde además pues recoges los testimonios precisamente de gente que opera este tipo de trabajos. Cuéntanos, Luis, por favor. Pues mira, Ernesto, la verdad para mí fue muy alarmante cuando una de las fuentes, digamos la fuente que inició a filtrarme un poco de lo que pasaba, es uno de los distribuidores de este software en México. Y a mí me sorprendió mucho que realmente él me decía, es que es un software que, digamos, no tiene el nivel de Pegasus, porque está compuesto de muchas bases de datos mexicanas, como la base de datos del INE, de varias compañías de telefonía, de datos crediticios, o sea, digamos, de distintas bases de datos. Y entonces pasa un poco más desapercibida que Pegasus, y a pesar de que es menos agresiva que Pegasus, yo siento, mi percepción es que es más peligrosa porque pasa muy por debajo del radar. No se está adquiriendo en México a través de canales oficiales, o sea, no, digamos, no hay papeleo de que se está comprando este software, sino que los comandantes de distintas policías estatales en México lo están adquiriendo, pues de alguna manera con capacidad personal y no oficial, rentando licencias para el uso de este software, que a su vez rentan a los distintos cárteles en el país. Luis, sobre esto último que estás señalando, es la policía, entonces, y de diferentes niveles y de varios espacios, la que está adquiriendo este software y ellos a la vez se lo entregan a los grupos del crimen organizado. Y bueno, y también, esa sería una pregunta, y si nos puedes ampliar sobre eso, y también, pues vemos, como tú dices, se compra y se renta. Y entonces ahí hay un gran negocio, ¿no? Además de la utilización por parte del crimen organizado, pues la venta de esta mercancía, Luis. Exacto. Hablé con uno de los desarrolladores, quien me contestó a través de uno de los correos seguros que tiene la plataforma. Y él lo que me dice es que, claro, tienen conocimiento de que se empezó a utilizar, en sus propias palabras, para mal uso. Sin embargo, él dice que ya, digamos, ya bloqueó todas las cuentas que están haciendo mal uso. Eh, pero de nuevo, creo que lo peligroso es justo esto que mencionas, Violeta, que justa, digamos, no se está adquiriendo directamente a través de los cárteles o gente del crimen organizado, sino que lo adquiere la policía estatal a nivel comandantes. Pagan o una licencia o pagan por consultas. Entonces ellos dicen, mira, necesito consultar el tal nombre o tal teléfono, que me entregues tú una base de datos, conexiones, llamadas, ubicaciones en tiempo real. Te dan una hoja también de sus últimas ubicaciones cada 15 minutos, y, y eso se puede pagar, digamos, por separado como una consulta, o puedes rentar una licencia que te dura un año. Hasta donde yo sé, una de mis fuentes me dijo que él había adquirido como 500 licencias, una cosa así, para una de las policías estatales en uno de los estados en México. Muchas de estas licencias no las está usando, o sea, digamos, la policía estatal probablemente está usando una licencia y todos consultan con esa licencia, pero las demás las están rentando o subrentando a miembros del crimen organizado. Ya, gracias Luis Chaparro. Luis, entra también aquí, juega WhatsApp y tiene costos. Hay una
variedad de costos. El software se llama Titán. Así que cuéntanos de los costos, por favor, Luis, y cuéntanos, pues, de esta manera de cómo lo ofertan, cómo lo manejan, de a cómo toca. Cuéntanos, por Claro. favor. Justo eso también me parece muy delicado. Digamos que a diferencia de Pegasus, que es una compañía en Israel de alguna manera establecida, a pesar de que es un poco, pues sí, oscura o opaca, no es una compañía establecida. Este software está, digamos, rentado o distribuido a través del propio programador, del propio desarrollador, lo que significa que tiene muy poco control. Como se manejan las licencias de este programa, es que existen grupos de WhatsApp que se manejan literal, como me dice mi fuente, por un consejo, y este consejo decide quién entra a ese grupo, quién sale de ese grupo, y, y lo manejan miembros del crimen organizado con miembros de policías estatales. O sea, entre los dos están manejando estos grupos de WhatsApp, lo que de nuevo deja muy claro pues que en México existe un crimen autorizado o un narcoestado. Están trabajando de la mano juntos, aprobando quién está ahí. En esos grupos no solo se distribuye ese tipo de tecnología, se distribuyen armas, otro tipo de tecnología, animales exóticos, etcétera, etcétera. O sea, digamos cosas que usualmente no se podrían ofertar abiertamente, ¿no? En cualquier otro marketplace. Y, y entonces ahí los precios aproximadamente van por una licencia, por cada licencia son alrededor de 180,000 pesos, si mal no recuerdo, como las licencias más caras de uso anual, o las consultas que son desde luego más baratas. En el texto que publico en Vice News vienen, digamos, todos los detalles que ahorita se me escapa el precio específico por cada una de estas consultas, pero digamos, así funciona. Y entonces ellos ya escriben un correo al desarrollador, le dicen, ¿sabes qué? Voy a adquirir 500 licencias. Desde luego el desarrollador hace bastante buena lana y luego ellos subrentan eso. Entonces también le están sacando dinero a eso. Y de nuevo, me parece complicado porque supuestamente esta tecnología está desarrollada para encontrar criminales o incluso gente desaparecida, porque hay acceso a la plataforma México, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, las autoridades estatales lo usan para encontrar a alguien desaparecido, reportado como desaparecido, vamos a rastrear su teléfono, vamos a rastrear dónde fue la última ubicación que su teléfono arrojó, pero al mismo tiempo, si lo están usando los cárteles para desaparecer justamente personas, rivales, ciudadanos, etcétera, pues entonces no tiene, o sea, yo creo que no tiene gran uso para las autoridades como lo tiene, como el provecho que le están sacando las organizaciones criminales. Luis, una pregunta también que a mí realmente digo nos alarma como ciudadanos y qué hacer frente a esto. Tú nos dices que incluso nos pueden localizar a todos y a todas en tiempo real, ¿no? Casi en tiempo real. Pero hay aquí una parte que a mí me llama la atención. Tú dices la base de datos está compuesta por otras bases de datos más grandes como el INE, ¿no? Eso también hay que decirlo. El INE, Telcel, Telmex, buros de créditos, extractos bancarios, que también eso nos llama la atención, las aplicaciones telefónicas, los correos electrónicos, o sea, pues realmente todo, ¿no? Toda la información está en esta base de datos, en este Titán. Y bueno, ¿qué hacer frente a esto? Prácticamente estamos, desde mi lectura, a partir del texto que me alarmó muchísimo, pues estamos indefensos, Luis. Definitivamente, Violeta, eso es lo que me parece de nuevo alarmante, que como no es agresivo como un Pegasus, como un malware que dice, ok, me infectaron el teléfono y están, digamos, entrando a toda la información de mi teléfono, sino que está en un área gris, ¿no? O sea, digamos, ellos obtienen bases de datos actualizadas del INE, de Telcel, de Telmex, etcétera, etcétera, que desde luego, por ejemplo, el INE, yo tengo conocimiento que el INE tiene protección, ¿no? Para que no les roben la base de datos. Lo que hacen es que no se la están robando. Hay corrupción dentro de la institución que proporcionan acceso a estas personas a tener la base de datos más actualizada, igual con todas las otras compañías, buros de créditos, bancos, etcétera, etcétera. Y en cuanto al rastreo en tiempo real, tampoco están utilizando un malware, lo están haciendo de una manera de nuevo gris, con las licencias que se otorgan a las pequeñas compañías telefónicas con la ley antimonopolio.
se otorga una licencia para usar un protocolo que se llama SS7, un protocolo que ya ha sido altamente criticado por su vulnerabilidad. Y entonces están accediendo a las ubicaciones en tiempo real de los teléfonos a través de una triangulación de antenas en tiempo real de manera legal. O sea, digamos que si el gobierno quiere decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes acceso a este SS7? Pues ellos dicen, es que yo estoy rentando una licencia perfectamente legal bajo la ley antimonopolio y porque tengo una pequeña compañía telefónica que apenas estoy echando a andar, pero esa pequeña compañía telefónica le está rentando estos servicios a plataformas como Titán bueno, y que a su vez llega al crimen organizado. Ya, pues Julio, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada y gracias también por este valioso trabajo periodístico. Vamos a pegarle a usted la liga para que usted pueda acceder directamente a Vice News y pueda pues darle una lectura a este importante trabajo periodístico. Es importante, aunque no nos guste escucharlo, es importante tener esta información, pues son las realidades de las que tenemos que estarnos cuidando. Así que, Luis Chaparro, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias, Ernesto y Violeta, que tengan un gran día. Gracias, Luis. Gracias. Abrazo. Pues es que qué cosa, ¿no? Y Violeta, que los cárteles, nosotros, por ejemplo, tenemos información, por ejemplo, en algunos poblados en el estado de Veracruz o en Maravilla Tenejapa, ahí en Chiapas, tomaron el control de bancos, eh, 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 sea por voluntad propia o porque los forzaron desde el gerente a los trabajadores y trabajadoras, pues de pronto están bajo control de un cártel. Imagínese usted esas realidades. Y Bueno, Violeta, Ernesto, pues, tienen el control del sistema financiero, una parte también, ¿no? sí, no, pero pues imagínate, pues que tú tienes cuenta en ese banco y de pronto pues tienen ahí acceso A toda la a información. cuentas, a toda la información. Se nos hace peligrosísimo, peligrosísimo. Sí, En fin, pues son las realidades y por eso este trabajo periodístico, ahorita se lo estamos pegando para que usted pueda acceder pues directamente a eso. y otra Este, cuestión, Ernesto, perdón, sí, ahí nada más un paréntesis y que te interrumpa, pero es que esta parte a mí me sorprendió muchísimo, que es la propia policía quien vende o renta a los cárteles, según la nota que nos está, este estudio, esta investigación que hace Luis Chaparro, pues a los cárteles, ¿no? Toda esta información, pues son las que policías estatales. son las policías estatales. Eso me parece a mí de lo más grave, ¿no? Digo, de todo me parece grave lo que él va, pero eso es brutal, Ernesto. Sí, sí, y me parece que pues ese tipo de información, pues es que aunque no nos guste, pues lamentablemente se la tenemos que compartir porque es información que usted tiene que tener, porque hay que estarse cuidando.